Buenos días, nosotros somos el equipo 10 y vamos a presentar la unidad 6 del programa sintético de la materia de oleoneumática. Mi equipo está conformado por los integrantes Ventura Ríos Hugo, Vázquez Herón Evelyn Eli y su servidora Valencia Hernández Claudia Karina. Nosotros nos encontramos en el Instituto Politécnico Nacional dentro del ESIME, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Nosotros nos enfocamos en la ingeniería en sistemas automotrices. Actualmente estamos cursando cuarto semestre en la materia de oleoneumática impartida por el profesor Leandro Brito Barrera. El objetivo particular dentro de esta unidad es diseñar circuitos oleoneumáticos utilizando la simbología apropiada y poderlos relacionar dentro del sector automotriz. Nosotros tenemos como tarea el identificar la importancia que tiene la oleoneumática dentro de la industria, como es la ingeniería automotriz, así como definir los conceptos básicos de los temas proporcionados, tales como son el diseño, la implantación y el mantenimiento de los circuitos oleoneumáticos, pues dichos circuitos o dichos sistemas nos permiten al ser humano realizar actividades en donde se necesite una gran potencia. Además de esto, nosotros los podemos asociar en diferentes procesos que se pueden realizar para buscar la mejor solución de un problema planteado. También se busca aplicar los conceptos teóricos de los elementos hidráulicos y neumáticos de la potencia utilizando la simbología apropiada para interpretar de manera favorable las consideraciones del circuito, los cálculos de circuitos y los cálculos de parámetros. Además de esto, podemos analizar los diagramas de mando y finalmente poder plantear correctamente un procedimiento para poder otorgar un resultado favorable. Gracias a todos estos temas podemos verificar el valor de la evidencia en base a los argumentos razonados y concluir los problemas planteados. Hola, buenas tardes, días o noches, en el horario en el que estén viendo este video. Mi nombre es Evelyn Vázquez y les voy a presentar ahora el tema de cálculos de parámetros en un circuito eléctrico. Vamos a empezar con el parámetro de la tensión. La tensión, como aquí lo vemos, es la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que va a empujar los electrones cargados de corriente a través de un lazo conductor. Y la corriente, que también es uno de los parámetros de un circuito eléctrico, es la velocidad en la que un flujo de electrones pasa por un punto de un circuito eléctrico completo. Otro de los parámetros a calcular es la temperatura. La temperatura de un componente eléctrico de un automóvil será importante de evaluar, ya que nos dirá la eficiencia y la seguridad de nuestro circuito eléctrico. Después tenemos a la potencia. La potencia eléctrica se mide en vatios y es la cantidad de trabajo que realiza un coche por unidad de tiempo para impulsarse. Por otro lado tenemos un ómetro que nos indica la lectura en ohms y nos indicará si hay continuidad eléctrica. La continuidad eléctrica es se va a referir a la capacidad de un circuito eléctrico para mantener la conexión eléctrica sin interrumpirse. Después tenemos a la frecuencia. La frecuencia eléctrica se va a medir en hercios y va a ser importante ya que va a evaluar la frecuencia de la corriente eléctrica que estará suministrada en el circuito eléctrico del automóvil. La resistencia, por otra parte, se va a medir en ohmios y es la medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. En el caso de la corriente eléctrica, la frecuencia será el número de veces que una onda sinusoidal se va a repetir o completar un ciclo de positivo o negativo. Para prevenir pues las fallas que pueda tener nuestro sistema, la temperatura a la que operen debe ser menor a los 35 grados
y con una temperatura de entrada pues aún más baja, en un rango de 27 a 29 grados centígrados. Y pues cuando la temperatura rebase esos rangos establecidos, pues el equipo se va a sobrecalentar y la protección térmica interna que tiene estos dispositivos se activará. Después tenemos los elementos de un circuito eléctrico. Los elementos de un circuito eléctrico de un automóvil pues van a variar dependiendo de la marca del vehículo y del modelo, pero pues en general algunos de los elementos más comunes en un circuito eléctrico son los que vamos a incluir en esta presentación, y vamos a comenzar con la batería. La batería es una fuente de energía que va a proporcionar la energía necesaria para poner en marcha al motor y para alimentar pues los diferentes componentes eléctricos del automóvil cuando el motor pues esté apagado. Después vamos a tener al alternador, y pues estas son sus partes, que podemos observar la polea, el soporte, el rotor de imanes permanentes, tenemos otro soporte, un núcleo de 6 fases, el rectificador y el regulador. Y pues nuestro alternador es un generador eléctrico que carga a la batería y va a suministrarle energía eléctrica a nuestro sistema eléctrico del automóvil mientras el motor pues esté en marcha. Después tenemos nuestro motor de arranque, en el cual pues está compuesto por un alternador, un arrancador, la cerradura de ignición, un interruptor magnético de arranque y la puesta a tierra. También pues tenemos aquí la batería con la puesta a tierra, y pues nuestro motor de arranque es un motor eléctrico que nos va a proporcionar pues la energía suficiente, la energía necesaria para encender nuestro motor, el motor del automóvil. Por otra parte tenemos los fusibles. Los fusibles son dispositivos de protección que se encuentran pues dentro de nuestro circuito eléctrico y que se van a utilizar para proteger a los componentes eléctricos, pues ya sea de los cortocircuitos o de un sobrecalentamiento que puedan tener. Como podemos ver en la imagen, vamos a tener también un interruptor, que los interruptores van a utilizar para controlar la energía eléctrica que va a fluir a través de nuestro circuito, y para activar o desactivar pues los diferentes componentes eléctricos de nuestro automóvil. Después tenemos las luces. Las luces van a ser componentes pues muy importantes para el circuito eléctrico de nuestro automóvil. Incluye pues los faros delanteros, las luces traseras, luces interiores y luces de señalización. También tenemos los sensores, y los sensores se van a utilizar para medir pues diferentes parámetros de un automóvil, ya sea la velocidad, la temperatura, la presión, la posición entre un carro y otro, y para enviar pues información a nuestro sistema de control eléctrico del automóvil. Y pues estos son algunos de los elementos pues más comunes que se pueden encontrar en un circuito eléctrico de un automóvil. Eh, este y pues eso sería todo de mi parte, y los dejo con mi compañero Hugo. Díaz. Yo le voy a platicar de el dimensionado de los componentes en la industria automotriz, como mi tema del segundo parcial de la materia de oleoneumática. En el primer parcial me tocó bueno, yo realicé el dimensionado de componentes, sus características un poquito generales, que van desde cómo dimensionar un objeto, las características de las dimensiones, cómo acotarlo, sus características de las acotaciones basados en las normas no oficiales mexicanas. También le puse ejemplos de las abreviaciones en las acotaciones y un poquito de todo, vaya. Pero en este segundo parcial yo le voy a explicar el dimensionado de componentes enfocados en la industria automotriz,
En este caso, voy a utilizar como ejemplo un automóvil de verdad, que aquí lo podemos ver. Para el dimensionado de los componentes vamos a utilizar tres principales dimensiones, que son las que hemos aprendido desde la primaria, vaya, que es el largo, el ancho y el alto. Aquí puse una imagen como referencia, para poder apreciar las tres dimensiones voy a explicar. La altura, que es el primer dibujo, el ancho, que es el segundo dibujo, y el largo, que es la parte más larga de un automóvil. Además, quise agregarle un extra, y el extra van a ser las mediciones, las dimensiones de sus características físicas de algunos materiales utilizados en la industria automotriz, en este caso en un coche. Básicamente específicamente en las puertas. Para el dimensionado de los componentes, aquí lo voy a explicar un poquito, a fondo de las primeras tres dimensiones, las principales tres dimensiones que voy a utilizar. El largo es su definición es aquella que tiene mucha longitud en sentido físico o simbológico. Aquí lo podemos apreciar, mejor en esta imagen, aquí ya tiene un poquito más de calidad. El largo de un automóvil es, dentro de un objeto, el largo es el lado más largo que lo compone el objeto. Por ejemplo, en un objeto 2D vamos a tener un largo y un alto. Lo largo es lo más, de punto a punto, lo más largo, por así decirlo, valga la redundancia. Entonces, esta sería la longitud total de un automóvil. El ancho, la traducción sería amplio, extenso o grande. Se aplica a las figuras planas, específicamente a la dimensión menor, ya que la mayor se llama largo, que es lo que le acabo de explicar. En un modelo en 2D este sería un lado, este sería un lado, y este sería lo largo. Esto sería lo ancho, no, lo alto, perdón, que es la parte trasera, que va de un espejo a otro espejo o de llanta a llanta. Y por último, la tercera dimensión que le voy a explicar es la altura. La altura es el trayecto que se realiza verticalmente entre un objeto cuerpo y el suelo o cualquier otra superficie que tome como referente. Aquí en este caso de un automóvil estamos tomando la punta de las llantas que tocan el suelo, o el suelo, vaya, hasta la punta del techo, vaya, del automóvil. Esa es la altura total de un coche y así, esa es su definición. Este, de aquí pasamos al dimensionado de componentes, que como le expliqué en la primera diapositiva, voy a explicar un poquito de características de los materiales de los automóviles. Aquí incluí la dureza, que es el obstáculo o impedimento que presentan algunos materiales cuando se desea alterar su condición física debido a la cohesión de los átomos. Aquí le quise colocar un ejemplo de dos ensayos de dureza. Aquí es Rockwell B y Rockwell C. El ejemplo es la fuerza de carga, que es un objeto que va penetrando el material. Es un objeto que se va a ensayar y un objeto más duro. Se va colocando presión para ver qué tan maleable es. En este caso utilizamos una bola de acero, que es obviamente más duro que el material a examinar. Y el material, este, dependiendo de la profundidad de impresión, se hacen los cálculos con sus respectivas fórmulas y se va a determinar la dureza del material. En este caso se usó una bola de acero, y en el caso del Rockwell C es el mismo principio. La fuerza de la carga es la carga que va a empujar en este caso al brale, para perforar el material o para deformarlo o hundirlo. Igual, la profundidad de impresión es la que con sus respectivas medidas y con sus respectivos fórmulas, nos va a dar un valor, y ese valor va a ser su dureza del material que estamos a ensayar. La durabilidad de un carro. Esto hace referencia a la condición de duradero o durable. ¿Qué quiero decir? Que puede mantener su misma forma durante una gran cantidad de tiempo en condiciones específicas. Las condiciones específicas te las va dando la industria automotriz que te lo vendió. Este, hay un, hay un tanteo de los años que puede durar un automóvil. Lo investigué y más o menos un automóvil te puede durar unos 14 años.
en buen estado y con las especificaciones y cuidados que la agencia te indica. Este es un carrito, los llamamos como clásicos, son carritos de ya bastantes años, pero que siguen manteniendo su forma, cómo estuvo desde un principio, cómo lo vendieron. Este, Aquí depende de muchos factores la durabilidad. Por ejemplo, si se expone a la nieve, en los sitios muy fríos, cae nieve. La nieve la desintegran con sal, se vuelve agua con sal. El agua con sal, cuando pasa un coche, todo el chasis, la parte de abajo, se va carcomiendo el metal. Entonces, también eso depende, eso le da un valor, le resta valor al precio del carro. Este, Igual si se expone mucho tiempo al sol, la pintura se va a ir opacando, se va a hacer fea, se va a hacer cacarosa o cosas así. Todo depende de los cuidados que le demos a los automóviles, va a ser la durabilidad que estos, te den. Pero un promedio es entre 14 y 16 años. Este, Aquí le aumenté, le quise dar unas herramientas para el dimensionado de los componentes que se utilizan mayormente en talleres, en este caso en talleres, automotrices. El calibrador vernier, supongo que todos lo conocemos, entonces, el calibrador vernier es una de las herramientas más usadas en los talleres para la medición de diversos objetos. También se utiliza para verificar dichas mediciones. Existen muchos tipos de calibradores vernier. Existe el manual, que es el que es digital, el que es con las puntas más largas, igual aquí. Existe Según yo, también es de profundidad. Con este lado, por ejemplo, tenemos no sé, un tubo, hueco. Estas puntas de aquí, se las señalo. Estas de aquí van a medir el hueco por dentro. Estas puntas de acá, las largas, van a medirlo por fuera. Y cuando lo como recorremos, por así decirlo, va a sacar como un piquito. Este piquito mide la profundidad. Aquí depende de las lecturas, pues las mediciones que te vaya a arrojar. Es muy usado y muy popular en la industria, en talleres, en todo. El segundo ejemplo es un microscopio de taller. Este es un aparato de lectura óptica mecánica que dispone de la función de la luz transmitida y luz reflejada. Permite investigar materiales transparentes y no transparentes o sólidos. Este tipo de microscopio de taller lo llegué a utilizar en la escuela vocacional. Nosotros llegamos a medir la cuerda de un tornillo, el, el, el espacio que hay entre cuerda y cuerda. Básicamente su principio es que con la sombra te amplía la cuerda y tienes que calcular como las dimensiones, las escalas. Por ejemplo, la escala de un tornillo es 1:1, pero en el reflejo se van a hacer como, por ejemplo, no sé, unos 15:1, o sea, 15 veces más el tamaño del tornillo. Entonces, va a ser más fácil la lectura de las cuerdas y por ende, tienes que esa lectura la tienes que dividir entre 15, la medida que te llega a arrojar en la medida del microscopio de taller, la tienes que dividir entre 15 para así poder sacar la medida real de las cuerdas. Este, También, incluye el micrómetro. Estos son un poquito más, ¿cómo les podría decir? Más precisos y no son tan populares, ya que hay cosas muy pequeñas, hay muy pocas cosas pequeñas que se pueden usar para medir esto. Ujú, bueno, me entendió. El micrómetro, este instrumento sirve para medir el tamaño de un objeto con mucha precisión. Este instrumento permite medir dimensiones del orden de centésimas y milésimas de milímetro. Como le comentaba, aquí lo que mide es en esta U, por así decirlo. Esto se va recorriendo va saliendo y va pudiendo medir los objetos que desee, de 0.01 centésimas a 0.001 milésimas de centímetro. Este, Aquí sus lecturas se van midiendo de aquí. Esto va girando y va dando sus lecturas depende de lo que esté midiendo. Es un poquito complicado de leer y más si te falla un poquito la vista, ya que
¿cómo le podría decir? Sí, sus líneas para la medición son muy, muy pequeñas, entonces tienes que ser un poquito preciso. Y yo llevé la materia de aparatos de medición en la vocacional, entonces era un poquito tedioso medir objetos tan pequeños. Te dan una tolerancia, si no mal recuerdo, es de 0.10 centésimos, 0.1 centésimo, más menos, o 0.5 o 0.005. No recuerdo bien, pero sí te llegan a dar una tolerancia en la industria. Después de eso, el objeto que estés realizando, que quieras medir, si se pasa de la tolerancia, pues ya es inservible, ya que por eso la ingeniería es tan exacta. También incluí un goniómetro. Este goniómetro no lo llegué a utilizar, pero este es un instrumento de medición que sirve para determinar cuánto mide el ángulo que forman dos objetos. Aquí por lo que puedo alcanzar a apreciar, este, se ven los dos, en estos dos puntos se marcan el objeto, el ángulo del objeto que se quiera medir. Es una carátula fija. Aquí tiene un tornillo para que esta segunda carátula que está por encima se pueda mover y pueda girar los 360 grados. Incluye una regla en centímetros y en pulgadas. No tan precisa, pero pues es suficiente, aceptable. Aquí tienes que poner tu pieza de un punto a otro punto, abrirlo al otro punto, y de ahí ya lees los grados que te indique para poder sacar los grados que necesitas. De aquí nos pasamos al diseño del circuito y diagramas de control. Aquí básicamente lo que hice fue tomar un circuito de el principio de los circuitos hidráulicos o neumáticos, sus características generales fueron las que expliqué aquí, en todo esto, y sus jerarquías, lo que se pone primero que son los actuadores, elementos de control, funciones lógicas, emisores de señal o señales de control, y la toma de presión o unidad de mantenimiento, que es esta, y lo demás que lo puede ver. Cuando se utiliza un circuito hidráulico o neumático, la colocación de cada elemento debe ocupar una posición en el esquema según ésta realice una tarea u otra. Los niveles del esquema son los que ya previamente le acabo de mencionar. En este caso yo tomé un sistema hidráulico de un brazo ensamblador programable en la industria automotriz y aquí se lo puedo mostrar. Le voy a explicar un poquito más a detalle las diferentes funciones de cada elemento. Los actuadores es maquinaria que realiza movimientos físicos, transformando la energía eléctrica, hidráulica o neumática en energía mecánica. Aquí lo podemos apreciar. Estos brazos ensambladores pueden ser electroneumáticos o electrohidroneumáticos, ya que tienen componentes eléctricos y neumáticos o hidráulicos. No pueden tener las dos, según yo. Entonces, estos son los que nos ayudan a cargar cosas muy pesadas, como lo pueden ver aquí. Usted sabe que los motores de los coches pesan muchos kilos, están muy pesados. No lo puede mover uno ni en pareja ni solo. Se necesita maquinaria pesada y diseñada para estos objetivos. En este caso, estos dos trabajadores lo único que están haciendo no es cargar el equipo, no es cargar el motor, sino que están guiando por dónde debe de entrar el motor y cómo debe de entrar el motor en el vehículo. Los elementos de control. Están compuestos por dos elementos, que es el manómetro y un interruptor de precisión. Las funciones lógicas, que son válvulas de accionamiento neumático o automático. Estas son las que van moviendo el brazo, por así decirlo. Por ejemplo, aquí tiene varias articulaciones. Este, eh, Mínimo tiene unas 4 articulaciones el motor. Y aquí se lo puedo volver a enseñar. Por ejemplo, aquí lo que va a cambiar es, un ejemplo es, por ejemplo, este es un dedo del motor. Cuando salga, va a abrir. Cuando salga el actuador, el vástago del cilindro de doble efecto, va a cerrar el dedo, por ejemplo. Es un ejemplo. Va a cerrar el dedo. Y cuando este cambie de posición, esta válvula cambie de posición,
lo que va a hacer es cerrar el dedo. O sea, va a abrir y cerrar el dedo. Es la función de estas válvulas, de estas funciones lógicas, que son estas de aquí. Los emisores de señal, que son los que van a mandar como esa señal del cambio, de abrir y cerrar las articulaciones, por ejemplo, son las encargadas de hacer eso, las emisoras de señal. La toma de presión y unidad de mantenimiento. Esto básicamente es el la unidad de mantenimiento, que consta del manómetro y otros dos elementos más. Y un diagrama de mando, que en el diagrama de mando se representa la lógica cableada del automatismo, y en él se incluyen los equipos que reciben la información de los distintos elementos de captación. En este caso no pude encontrar un diagrama de mando de los brazos neumáticos o hidráulicos, entonces quise ponerle un brazo, y en este caso es neumático. Este yo lo llegué a utilizar y son muy, muy interactivos, muy divertidos, pero son un poco peligrosos. Estos son utilizados para la carga de un motor cuando no es un taller, no una industria ensambladora. Aquí cuelgan el motor con cadenas, obviamente, que puedan soportar un motor, y con estas ruedas pueden trasladarlo a diferentes puntos del cuarto, de la habitación o del taller que se desee. Y bueno, básicamente eso es todo lo que yo puedo explicarle de los diagramas de mando y de las medidas o elementos de medición para el taller de automotriz. Espero le haya gustado y nos vemos en la clase, profe. Un ejemplo de cómo podemos relacionar esto dentro de la industria automotriz es con el circuito que podemos ver a continuación. Este es un circuito de secuencia de pistones. Primero, necesitamos saber la importancia que tiene esto dentro del sistema automotriz, recordando que dentro de los motores de combustión interna, el pistón es la parte móvil dentro del cilindro. La función que tiene este es la de transmitir energía de los gases de combustión al cigüeñal mediante un movimiento alternativo dentro del cilindro. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en el vástago. El vástago es la varilla que forma parte de la pieza y que la une solidariamente a otra de la misma máquina u órgano. Gracias a esto podemos permitir la transmisión de la fuerza que se genera por la presión de entrada en aceite en los cilindros hidráulicos. Nosotros hicimos un circuito que se trata sobre un circuito A más B menos A. Esto se va a dividir en dos. Mientras que A más B va a hacer que el cilindro se expanda, B menos A va a hacer que se regrese a su posición inicial. Como se puede observar, este circuito es un circuito por el método de la cascada. Este es un sistema sencillo para circuitos neumáticos secuenciales, los cuales se debe seguir sistemáticamente. Para esto necesitamos representar lo que son los pistones, y esto lo vamos a representar por medio de cilindros y válvulas, neumáticos eléctricos, muelles y una fuente de alimentación por medio de aire. Mientras que para el otro circuito vamos a poder representar cómo es que se hace el procedimiento de esto. Este va a ser un circuito electroneumático, y para desarrollarlo, lo primero que debemos de tener en cuenta es que necesitamos una secuencia de dos pistones. El segundo pistón debe de salir justo después de que se haya accionado el primero, y cuando no lo estemos accionando, ambos se van a regresar a su estado inicial. Y para esto necesitamos una alimentación de tensión de 24 voltios y 0 voltios. Para hacer que el primer pistón se accione, se necesita un accionado manual que lo llamaremos stop. Además, un pulsador abierto que lo llamaremos start. Un solenoide que se va a llamar al igual que el primer pistón. Y si no hay energía puesta, este resorte no va a funcionar, por lo que necesitamos un relé tradicional para hacer una retención. Además de esto, necesitamos un contacto auxiliar o un relé para mantenerlo energizado. Una vez que tenemos esto y conocemos el funcionamiento del primer pistón, la secuencia del segundo pistón va a depender del primero.